Esta semana, en DGII 360, conversamos con Raciel Peralta, encargada del Departamento de Investigación de la Gerencia de Fraudes y Delitos Tributarios y miembro de la Red de Especialistas Tributarios y Educadores Retribuye, quien nos explicará todo lo relacionado a la presentación del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas, quiénes están obligados a presentarlo y cómo se determina. También estaremos conversando con Víctor Jiménez, encargado de la sección de análisis y cumplimiento de la Gerencia de Facturación, quien nos hablará sobre el facturador gratuito, una herramienta que facilita la emisión de comprobantes fiscales electrónicos, especialmente para emprendedores y pequeños negocios. Saludos amigos televidentes, en el día de hoy presentaremos las noticias de esta semana. La Dirección General de Impuestos Internos informó que el mecanismo para el pago de la contribución por residuos sólidos, que ha generado comentarios en la opinión pública y redes sociales, está establecido en la legislación vigente. La institución explicó que el artículo 5 de la Ley número 98-25 de residuos sólidos, que modifica la Ley 225-20 de gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos, dispone que las empresas deben liquidar esta contribución de manera anual ante la DGII, aunque también pueden optar por hacerlo de forma semestral en los meses de junio y diciembre. Exhortó a los contribuyentes con cierre fiscal al 31 de diciembre de 2025 a presentar la declaración jurada del impuesto sobre la renta, IR2, y realizar el pago de los impuestos correspondientes a más tardar el 30 de abril de 2026, conforme al Código Tributario. En otra información, la DGII reitera a los contribuyentes y a toda la ciudadanía que, de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 104 de la Ley número 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, las personas jurídicas o entes sin personalidad jurídica, residentes o no residentes, tienen la obligación de disponer de información actualizada de sus beneficiarios finales. Para más información, se pueden comunicar al 809-689-3444 o visitar nuestra página web www.dgii.gov.do. En otro orden, la DGII publicó la resolución que establece el ajuste por inflación correspondiente al cierre del ejercicio fiscal de marzo de 2026. La medida fija los parámetros que deberán aplicar los contribuyentes para realizar la actualización de sus valores fiscales conforme a lo establecido en la normativa tributaria vigente. La resolución y sus detalles están disponibles para consulta en el portal institucional www.dgii.gov.do, donde los contribuyentes podrán acceder al documento completo y conocer las disposiciones aplicables. En otro orden, la Gerencia de Facturación de la DGII inició una serie de jornadas de capacitación sobre facturación electrónica, dirigidas a colaboradores de las administraciones locales, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos y convertirlos en agentes multiplicadores de información para los contribuyentes. Capacitaciones se realizan en modalidad virtual y presencial y están dirigidas a encargados de recaudación, fiscalización, unidades de control de contribuyentes, oficiales de control, así como a técnicos y auxiliares de información. Durante las jornadas se abordan temas como el uso del facturador gratuito, certificados digitales, la plataforma ICF Desk, el universo de contribuyentes a gestionar, a fin de garantizar una orientación efectiva en la implementación de la facturación electrónica. Por otro lado, en el marco del Día Nacional del Auditor Interno, que se celebra cada 19 de abril, la DGII impartió el taller El perfil del auditor interno en la actualidad, el cual estuvo dirigido a los colaboradores de la Gerencia de Auditoría Interna y organizado por Recursos Humanos de la institución. La conferencia fue dictada por Claudio Durán Hilario, expresidente del Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana, quien explicó la evolución del rol del auditor interno frente a los nuevos retos que enfrentan las organizaciones.
Durante el encuentro, Hilario abordó temas clave como las normas globales de auditoría interna, la transformación digital en los procesos de control, el desarrollo de habilidades blandas, la ética integrada, así como el liderazgo y la gobernanza, como pilares fundamentales para una auditoría moderna y efectiva. Por otra parte, 26 facilitadores de la Red de Especialistas Tributarios y Educadores Retribuye fueron reconocidos por el Ministerio de las Fuerzas Armadas por su destacada participación en los programas de capacitación en educación continuada dirigidos a personal de la Armada, Fuerza Aérea, Ejército, agregados militares y otras dependencias del Ministerio de Defensa de la República Dominicana. Durante estas jornadas, los facilitadores impartieron diversos temas de educación tributaria con el objetivo de fortalecer el conocimiento sobre las responsabilidades fiscales y promover una mayor cultura tributaria en estas instituciones. Los resultados han sido muy provechosos para la institución y sobre todo que se han hecho ya 2 graduaciones, han podido también entender el valor que tiene la parte impositiva y sobre todo la responsabilidad de nosotros como entidades del Estado de cumplir con esos deberes. Es un compromiso de la institución nosotros capacitar a los ciudadanos, a los contribuyentes, a los empleados del Estado. Eso es nuestro deber y está plasmado en nuestro plan estratégico y es parte de por qué existe el departamento. Así que ustedes siempre van a contar con nuestro apoyo. Nuestro más profundo agradecimiento al cuerpo de docentes de la Dirección General de Impuestos Internos y a sus colaboradores. Su labor en este programa de gestión tributaria durante el año 2025 ha marcado un hito sin precedentes para nuestro personal de las áreas administrativas, financieras y de control interno. El impacto de esta capacitación fortalece la transparencia y la eficiencia institucional. En las noticias económicas de esta semana, el gobierno dominicano reactivó el Plan Nacional de Regularización de Bancas de Lotería y otros operadores de juegos de azar mediante el decreto 197-26 de regularización de bancas de lotería, con el objetivo de concluir el proceso de depuración, validación y formalización de este sector. La medida responde al alto número de solicitudes pendientes de regularización tras vencerse los plazos otorgados en 2022 por el Ministerio de Hacienda y Economía para que estos negocios se adecuaran a las disposiciones legales y tributarias vigentes. El decreto también fortalece el rol de la Institución General de Impuestos Internos, que tendrá a su cargo la verificación del cumplimiento tributario de los operadores, la incorporación provisional de los establecimientos al régimen fiscal y el respaldo a los procesos de fiscalización y control. Asimismo, el presidente Luis Abinader anunció que el gobierno mantendrá sin variación los precios de los combustibles durante la presente semana, tras sostener una reunión con sectores productivos del país. Sabemos lo importante que es cumplir con tus responsabilidades tributarias. Por eso te brindamos la información actualizada que necesitas para que nunca te pierdas ningún plazo. DGII quiere asegurarse de que estés siempre al tanto de las fechas límites para la presentación y pago de tus obligaciones. El lunes 20 de abril es la fecha límite para el pago del Impuesto sobre Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios, ITEVIS, Impuesto Selectivo al Consumo de Productos del Alcohol, del Tabaco, de Telecomunicaciones, de Seguros y otros bienes gravados con este impuesto, Impuesto sobre la Renta, Minería, Participación sobre Utilidades Netas, Impuesto Mínimo Anual. Para el miércoles 22 de abril se debe realizar el pago del Impuesto Único Bancas de Lotería, Impuesto Único Bancas de Apuestas, remisión de información estadísticas de los sujetos obligados no financieros, formato 647, correspondiente al período enero-marzo del año 2026. Mientras que el jueves 23 se debe pagar el impuesto a los hidrocarburos, contribución de GLP. Para el viernes 24 de abril tenemos el pago del impuesto de cheques y transferencias electrónicas, ITEVIS retenido por las compañías de adquirencia. ¿Te gustaría recibir alguna formación en materia tributaria? Te presentamos el calendario de capacitaciones de esta semana.
Puedes participar en las capacitaciones de nuestro Departamento de Educación Tributaria sin ningún costo, completamente gratis. Si eres miembro de algún gremio profesional, director de escuela o asociación empresarial, puedes solicitar la capacitación de tu interés escribiendo al correo electrónico capacitacioncontribuyentes@dgii.gov.do o visitando nuestra página web en www.dgii.gov.do en el apartado Educación Tributaria. Además, puedes mantenerte atento a nuestras redes sociales, donde cada semana publicamos el calendario de capacitaciones. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución, una forma mejor y más fácil de manejar nuestras responsabilidades fiscales. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. Continuamos en este su espacio de orientación tributaria DGII 360. El impuesto sobre la renta de las personas jurídicas es uno de los principales tributos dentro del sistema fiscal dominicano. Comprender su alcance, su forma de determinación y las obligaciones asociadas a su presentación resulta fundamental para garantizar el cumplimiento adecuado por parte de los contribuyentes, especialmente en el contexto de la fecha límite de declaración. Y para profundizar en estos aspectos, nos acompaña Raciel Peralta, encargada del Departamento de Investigación de la Gerencia de Fraudes y Delitos Tributarios y miembro de la Red de Especialistas Tributarios y Educadores Retribuye. Raciel, bienvenida una vez más a tu espacio DGII 360. Muchas gracias, es un honor para mí el estar aquí compartiendo con todos y cada uno de ustedes. Realmente esta es mi casa, Marlene. Muchísimas gracias, la verdad que nos sentimos súper agradecidos de contar siempre con tu colaboración. Recuérdanos, Raciel, ¿qué es el impuesto sobre la renta aplicado específicamente a las personas jurídicas y quiénes están obligados a presentarlo y pagarlo? El impuesto sobre la renta es el impuesto que grava todo ingreso, utilidad o beneficio devengado por una persona jurídica en un ejercicio fiscal determinado. Están obligados a presentar y pagar este impuesto las sucesiones indivisas, las entidades públicas con rentas de fuente comercial, están obligadas también las sociedades de capital, las sociedades de persona y de hecho, las zonas francas y aquellos contribuyentes registro de único dueño, que tengan un tipo de actividad con registro de único dueño. ¿Cuál entiendes tú es la importancia del impuesto sobre la renta dentro de lo que es el sistema tributario dominicano? El impuesto sobre la renta realmente es un pilar dentro del sistema tributario, tanto en lo económico, pero también en el impacto que resulta en las recaudaciones tributarias. ¿Por qué en lo económico? Porque todos sabemos que nuestro presupuesto general se alimenta específicamente de las recaudaciones tributarias. Y ahí es que viene el desarrollo del país. ¿Por qué? Porque podemos financiar como gobierno, podemos financiar la educación, podemos financiar obra de infraestructura, podemos financiar también la parte de salud. Y en cuanto a la recaudación, el impuesto sobre la renta, que está compuesto por el impuesto sobre la renta persona física y el impuesto sobre la renta persona jurídica, representa en las recaudaciones de un 25 y un 30% de las recaudaciones tributarias totales. Es decir, que el impuesto sobre la renta es el segundo impuesto con mayor importancia con relación a las recaudaciones tributarias. Es el impuesto que se sitúa después del ITEVIS, que es el impuesto principal en las recaudaciones, porque el ITEVIS representa el 33% de las recaudaciones tributarias totales y el impuesto sobre la renta entre el 25 y el 30% de las recaudaciones tributarias totales. Y cuando hablamos específicamente de declaración jurada, el IR2, ¿a qué nos referimos? ¿Qué información contiene? ¿Y por qué este formulario IR2 es relevante para la DGII?
es muy relevante, principalmente porque atañe específicamente a las personas jurídicas que son, es el sector un poquito más complejo con relación a las operaciones tributarias, a las operaciones fiscales. La declaración jurada no es más que un documento en forma de formulario, en este caso IR2 y sus anexos. Es muy importante porque allí el contribuyente debe de hacer constar las operaciones fidedignas, las operaciones reales que posee su empresa en un ejercicio fiscal determinado. Allí se detallan los ingresos del contribuyente, los distintos tipos de ingresos, se detallan los costos, se detallan los gastos, se detalla el patrimonio del contribuyente, inclusive su composición accionaria, la parte de los costos de las importaciones, allí también las presenta, las declara, aunque ciertamente estas importaciones específicamente se alimentan de todas las declaraciones o de todos los DUA que el contribuyente presenta ante la Dirección General de Aduanas. Pero en este formulario, en esta declaración jurada, el contribuyente plasma y hace constar todos sus movimientos operativos, balance general, estado de resultado, activos, costos, gastos y todo el engranaje que representa su actividad comercial ejercida aquí en territorio dominicano. ¿Cómo se determina el impuesto sobre la renta de las sociedades? El impuesto sobre la renta de las sociedades se determina disminuyendo los costos y los gastos o deduciendo los costos y los gastos que están establecidos específicamente en el artículo 287 del Código Tributario de los ingresos brutos que ha devengado esta persona jurídica en este ejercicio fiscal específico. ¿Cuál es la tasa que aplica actualmente y sobre qué base se calcula el impuesto sobre la renta? De conformidad a lo estipulado en el artículo 297 del Código Tributario, la tasa actual para las instituciones empresariales, las sociedades, instituciones jurídicas, es de un 27%. Y esta tasa del 27% se aplica a la renta neta imponible. La renta neta imponible no es más que los ingresos brutos luego que le ha sido deducido los costos y los gastos. Y estos costos y gastos, claro está, deben de ser fehacientes, verdaderos. Excelente que tocamos ese punto, porque en este proceso del cálculo del impuesto sobre la renta sería interesante puntualizar qué papel juegan los costos y los gastos deducibles en la determinación de la renta neta imponible. ¿Y cuál sería esa diferencia entre costos y gastos? Juegan un papel de suma relevancia y preponderancia porque realmente tengo los ingresos brutos, yo le voy a deducir los costos y gastos, pero estos costos y gastos deben de ser verdaderos. Cuando hablamos de fehaciente, verdadero, es que sean transacciones que realmente fueron realizadas, porque de conformidad a lo estipulado en el artículo 287 del Código Tributario, a ti como contribuyente te vamos a permitir, se te concede por derecho el poder deducir los costos y los gastos, pero siempre que estos costos y gastos hayan sido para obtener, conservar y mantener renta gravable. Es decir, que el contribuyente no me puede falsear con los costos y los gastos. Esto tienen que ser verdadero, estas transacciones verdaderas tienen que estar sustentadas en número de comprobantes fiscales fehaciente, dependiendo de a quién yo le estoy comprando, a quién le estoy vendiendo, en el caso de que venda. El B01 es el comprobante general para sustentar costos y gastos o el más utilizado, pero dependiendo también a quién la persona jurídica le compre, porque muy bien pudiera estarle comprando a una zona franca, a una institución gubernamental, y si es a una zona franca le van a emitir un comprobante tipificado como B14, y si es a una institución gubernamental le van a emitir un comprobante tipificado por el B15 y así sucesivamente, pero el que se utiliza con mayor frecuencia es el B01. Pero estos costos y gastos deben de ser verdaderos, tener su trazabilidad, poseer los medios de pago fehaciente, emisión de cheque, deben de tener una transferencia bancaria y todo realmente que yo no tenga que perseguirte, ni solicitarte, ni decirte que tiene inconsistencia. Llega a mí, que yo no tenga que llegar a ti. Es decir, esclarece todas tus operaciones de manera que yo no tenga que generar ni validar inconsistencia en tus transacciones como contribuyente. Que todo sea fehaciente.
¿Existen ingresos o entidades que están exentas del pago de este impuesto? Sí, existen rentas que se encuentran exentas de este impuesto. Las mismas están establecidas en el artículo 299 del Código Tributario. Entre estas podemos resaltar las entidades del Estado, las instituciones civiles, municipales, también las asociaciones deportivas, las rentas que se obtienen por dividendos pagados a sociedades, dividendos pagados en acciones y dividendos pagados en efectivo, siempre y cuando estos dividendos pagados en efectivo se le haya realizado la retención del impuesto sobre la renta establecida en el artículo 308 del Código Tributario. También se encuentran exentas las rentas de instituciones sin fines de lucro y otras rentas que están muy bien estipuladas en este artículo 299, entre ellos las rentas que se obtengan a través de la Cámara de Comercio y Producción. Vamos a recordar cuáles son esas fechas de cierre fiscal que contempla el sistema tributario dominicano para las personas jurídicas. Muy bien, las fechas de cierre son 4. De entrada al contribuyente, cuando se registra, cuando se inscribe en el Registro Nacional de Contribuyente, es establecida la fecha de cierre del 31 de diciembre. No obstante, existen 3 fechas más que el contribuyente pudiera elegir, solicitar, dependiendo del tipo de actividad económica que él efectúe y la que él entienda que más le favorece por su estructura jurídica. Entre estas, entonces, podemos destacar fecha de cierre 31 de diciembre, que es la principal, 31 de marzo, 30 de junio y 30 de septiembre. En función de estas fechas de cierre, Raciel, ¿cómo se determina la fecha límite para la presentación de la declaración? La fecha límite se determina tomando en consideración que mi fecha de cierre, por ejemplo, es 31 de diciembre, yo tengo de plazo para presentar y pagar 120 días después de la fecha del cierre. ¿Qué consecuencias enfrenta un contribuyente que no presenta o que no paga el impuesto sobre la renta dentro del plazo establecido? Las consecuencias son las siguientes. Bueno, si el contribuyente no me presenta en el plazo, es susceptible de que se le aplique recargos por declaración tardía, que es de un 10% en el primer mes o fracción de mes y en los meses subsiguientes, y en los meses subsiguientes un 4%. En el primer mes o fracción de mes un 10% y en los meses subsiguientes un 4%. También es susceptible de que se le aplique un 1.10% por concepto de interés indemnizatorio en el primer mes o fracción de mes y en los meses subsiguientes. Amigos, estamos conversando con Raciel Peralta, encargada del Departamento de Investigación de la Gerencia de Fraudes y Delitos Tributarios de esta Dirección General de Impuestos Internos. Ahora vamos a una pausa, pero regresamos en breve con la segunda parte de esta interesante entrevista. Ya volvemos. Continuamos con más de su programa DGII 360. En esta parte estaremos abordando el proceso operativo para la presentación de la declaración jurada del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas, específicamente a través de la oficina virtual de la DGII. Este proceso incluye el llenado del formulario IR2, el envío de los anexos y la validación de informaciones clave que permiten determinar correctamente el impuesto a pagar. Raciel, continuando con esta interesante entrevista, pues quisiéramos saber cómo puede un contribuyente presentar su declaración jurada del impuesto sobre la renta a través de la oficina virtual de la DGII. Se dirige a la sección de declaraciones, elige la opción declaración interactiva, coloca el año a declarar y elige la opción del formulario de declaración jurada de impuestos sobre las rentas sociedades y sus anexos. El mismo se le va a desplegar y va a resurgir en 2 renglones. El primer renglón, la primera parte, formulario presentado, y la segunda parte, formularios requeridos. Y en esa misma línea, ¿cuáles son los pasos principales que deben de seguir los contribuyentes y ciudadanos para completar correctamente el formulario IR2 en línea? Voy a elegir
el formulario, voy a colocar el tipo de actividad económica. Dependiendo del tipo de actividad económica, se me van a desglosar los anexos. Los anexos deben de ser completados en el mismo orden cronológico que se presentan, porque de lo contrario, el sistema me va a resurgir en una alerta, en un mensaje. Los mismos están vinculados, los anexos, uno con otro, y a su vez están vinculados con el formulario principal, que es el IR2. Y qué bueno que traes a colación los anexos, porque sería interesante explicarle al público que sigue este espacio cuáles son estos anexos y por qué es obligatorio completarlos antes de enviar la declaración. ¿Cuál es la relevancia que tienen esos anexos? Esos anexos están vinculados uno con otro, es decir, relacionados uno con otro. Informaciones que yo coloco en un formulario son de suma importancia para el otro formulario que me continúa o con el cual está relacionado. Los formularios deben de completarse, los anexos, en orden secuencial. El orden es el siguiente: el anexo D2, que es donde se detallan los ajustes que tienen que ver con los ajustes fiscales del patrimonio. Los mismos van a ser distribuidos en los activos no monetarios. Luego se debe de completar el anexo D1, que es un formulario informativo donde se detalla todo lo que tiene que ver con los gastos de depreciación de los activos categoría 1. Luego se debe de completar el anexo D, que también es un formulario informativo, donde se van a detallar todo lo que tiene que ver con los gastos de depreciación de los activos categoría 2 y categoría 3, y también se van a completar otras informaciones atinentes a los funcionarios y empleados de la empresa. Asimismo, se detalla en otro de los renglones que posee este formulario, este anexo D, el detalle explicativo del inventario, las compras locales, importaciones, todo esto para determinar el costo de venta. Luego completamos el anexo A, que es donde se detalla el balance general de la empresa, compuesto por activos, pasivos y capital. Luego se debe de completar el anexo B, que es un estado de resultado de la empresa, donde se van a detallar los ingresos y sus tipos, los costos y los gastos, y va a resultar en los beneficios del periodo. Luego debemos de completar los anexos H1 y H2, que son de suma relevancia, porque allí nosotros vamos a completar los datos del beneficiario o los beneficiarios finales. Luego vamos a completar el anexo E, que es un anexo también informativo, donde se van a detallar las pérdidas de años anteriores y las pérdidas del periodo, si la hubiere. También se detalla allí la distribución de los beneficios, también el cálculo de los anticipos, esto es más explícitamente para aquellos contribuyentes que están acogidos o están regulados por el Estado, como es el sector combustible o cualquier persona comisionista. Allí también se detallan otros datos relevantes que son realmente informativos, distribución de dividendos y demás. Luego continuamos con el anexo G, que es donde se detallan los ajustes positivos y los ajustes negativos. Son más usualmente utilizados cuando existen fiscalizaciones de campo efectuado por nosotros, Dirección General de Impuestos Internos, pero también en muchas ocasiones el contribuyente los utiliza para tomar en consideración ajustes. Y tenemos también el otro anexo, que es el final, el anexo J, donde se detallan los tipos de comprobante emitidos en ese ejercicio fiscal, la cantidad y los montos por tipo de comprobantes. ¿Qué sucede si un contribuyente intenta presentar el IR2 sin haber completado previamente los anexos requeridos? El sistema no se lo va a permitir. Le va a resultar una alerta, un mensaje donde le va a enfatizar: es necesario presentar los anexos antes de poder completar o remitir el formulario principal IR2, porque no es solamente el tema de completar los anexos, es incluso completarlo, detallarlo y en el orden secuencial presentado. ¿Y todas las personas jurídicas tienen que presentar la misma cantidad de anexos o eso depende del tipo de contribuyente? Esto depende del tipo de contribuyente. De manera general sí tienen que presentar la misma cantidad, pero va a variar principalmente con relación al anexo A y al anexo B, porque las instituciones de seguro, las instituciones hoteleras, las instituciones financieras realizan un tipo de declaración distinta
porque no es lo mismo recibir ingresos de una institución financiera. Mis costos y gastos son distintos. Yo no soy una industria comercial, una manufacturera. Entonces, estos se van a aperturar dependiendo del tipo de actividad económica que les resulta. ¿Qué información, Raciel, se reporta en los anexos relacionados con el beneficiario final y por qué esto es importante? Allí se detallan informaciones generales. El contribuyente, su dirección, apellidos, correo electrónico, pudiera ser los salarios que percibe. También este formulario o estos formularios, tanto el H1 como el H2, son de suma relevancia porque realmente nosotros allí queremos validar quién es quien tiene el control real, definitivo de la empresa. Cuando una empresa se regula, y todos sabemos que las empresas y las sociedades están establecidas y se regulan conforme a la Ley de Sociedades 47908. Ella está instituida, registrada ante la Dirección General de Impuestos Internos, ante nosotros como institución. No obstante, detrás de esa institución jurídica está el dueño de la empresa, realmente quien tiene el control efectivo o quien tiene el control accionario. Entonces, ese es el dueño específicamente, quien controla específicamente la empresa, la institución jurídica, es ese beneficiario final. Y todos sabemos muy bien que con la ley 155/17, la ley de lavado de activos, nosotros tenemos ciertamente que mantener esa vigilancia de quién posee realmente el control de la empresa. En el H1 se presentan los datos generales de esa persona física que posee el control accionario con un mínimo de un 20%. Y en el H2 se presenta y se detallan las informaciones porque allí nosotros verificamos quién es el beneficiario final que posee el control efectivo, aunque no tenga una representación participativa en la composición accionaria, pero ese es realmente quien controla, el dueño, y allí yo tengo que verificar cómo se me está manejando el flujo de efectivo y si hay alguna desvinculación o desviación. ¿Y qué rol juega el formato 606 dentro de este proceso? ¿Y qué implicaciones tiene para la deducción de costos y gastos? Juega un papel muy importante porque los costos y gastos que están sustentados en número de comprobantes fiscales fehacientes deben de ser remitidos a través del formato de envío 606 antes de los días 15 del próximo mes. Es de suma importancia porque yo no te puedo aceptar como institución, no te puedo aceptar que disminuya costos y gastos de tus declaraciones juradas si previamente no están remitidas a través del formato de envío 606, porque yo debo de validar estas informaciones. Inclusive el 606 se encuentra vinculado con distintos anexos de la declaración jurada IR2, como es el anexo B1. Una vez enviada esta declaración, ¿qué comprobantes o constancia recibe el contribuyente? Cuando yo remito esta información a través de la oficina virtual, recibo la constancia de que he presentado, de que la declaración jurada IR2 de sociedades, impuesto sobre la renta de sociedades, ha sido presentada, que resulta con un monto a pagar de tanto, pertinente al ejercicio fiscal X. Asimismo, yo puedo generar la autorización de pago, y con la autorización de pago yo puedo efectuar los pagos pertinentes del impuesto que ha resultado, y estos pagos los puedo realizar a través del Internet Banking, de las instituciones financieras establecidas, y lo puedo realizar también a través de las administraciones locales correspondientes, dependiendo de mi jurisdicción. Y puedo yo también tomar en consideración que si el pago resulta igual o mayor de los 15,000 pesos y voy a efectuar el pago a través de las administraciones locales, debo de emitir un cheque certificado a nombre del colector de impuestos internos, tomando en consideración que si voy a realizar los pagos a través de Internet Banking o los bancos autorizados, no importa el monto, si me resulta igual o superior a los 15,000 pesos, yo puedo efectuar el pago sin problema alguno. ¿Qué otras declaraciones complementarias pueden generarse automáticamente a partir del envío del IR2? Bueno, de manera automática se genera y debo de presentar la declaración jurada a los activos. Es una declaración jurada que, aunque es indistinta a la declaración jurada del impuesto sobre la renta, IR2, es una declaración
que la debo de presentar de manera conjunta. Entonces, esa declaración yo la puedo presentar de manera automática, inclusive viene casi completada porque está vinculada directamente con el anexo A, que es donde se detallan los activos de la empresa, y asimismo hay una casilla que especifica o que indica el crédito. Hay un crédito que es utilizado en la declaración jurada del activo y es específicamente el impuesto liquidado que resulta del impuesto sobre la renta de la sociedad. Yo lo puedo utilizar como un crédito acá. Otras declaraciones que puede resultar es los 12 anticipos del año, que resulta de manera automática las 12 cuotas de anticipo que se determinan específicamente del impuesto liquidado o del 1.5 de los ingresos brutos. El monto que resulte mayor se divide entre los 12 meses del periodo y estas serán mis 12 cuotas de anticipo que se generan automáticamente. Finalmente, Raciel, quisiéramos pedirte recomendaciones prácticas. ¿Cuáles serían esas recomendaciones que les podemos ofrecer a los contribuyentes para cumplir correctamente y sobre todo a tiempo con la obligación de presentar el impuesto sobre la renta? Muy bien, las recomendaciones es que no se confíen en el tiempo, que debemos de presentar para aquellas personas jurídicas que tienen su fecha de cierre hasta el 31 de diciembre. En tal sentido, le instamos a que presenten sus declaraciones con tiempo, no dejen que la fecha de plazo pase, porque luego es susceptible de colocarle recargos e intereses indemnizatorios. Además, también les recomendamos que presenten de manera real sus transacciones, que sean lo bastante honesto y que puedan ser ejemplo en términos tributarios y en cultura tributaria de que ciertamente se presentan las operaciones reales, ingresos, costos, gastos, y que pueden estar sustentadas en todo ese quehacer y en todos esos instrumentos financieros que muy bien tenemos establecido para sustentar nuestras operaciones fiscales. Y hacia adelante. Muchísimas gracias por acompañarnos. Amigos, acabamos de conversar con Raciel Peralta, encargada del Departamento de Investigación de la Gerencia de Fraudes y Delitos Tributarios y miembro de la Red de Especialistas Tributarios y Educadores Retribuye de esta Dirección General de Impuestos Internos, a quien agradecemos por compartir con nosotros estas valiosas informaciones. Vamos a una pausa, pero quédese con nosotros porque tenemos mucho más contenido de valor. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución, una forma mejor y más fácil de manejar nuestras responsabilidades fiscales. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. Lo primero que debemos tener en cuenta es requisitos elementales como tener un RNC. Saber que tener un RNC te habilita para entonces tú hablar de facturación y en este caso particular hablar de facturación electrónica. Cuando hablamos de tener un RNC es tener específicamente un registro nacional de contribuyentes, ya sea de persona física o persona jurídica. Y posterior a tener un RNC, lo idóneo es que el contribuyente también tenga acceso a oficina virtual. Es más, yo diría no idóneo, es obligatorio tener acceso a la oficina virtual para que el contribuyente pueda someter su solicitud para el uso de la herramienta del facturador electrónico gratuito a través de esta opción que se muestra en la oficina virtual. Los requisitos para optar por esta herramienta también incluye dentro del formulario una serie de preguntas básicas que son elementales, preguntas que van relacionadas al RNC del contribuyente, datos como el domicilio, teléfono, correo electrónico y también datos que van relacionados directamente al usuario que será representante de ese contribuyente en facturación electrónica y en sentido general el facturador gratuito.
facturador gratuito es una herramienta tecnológica diseñada por la Dirección General de Impuestos Internos para hacer cumplir lo que es la emisión de comprobantes fiscales electrónicos a los contribuyentes. En sentido general, es una herramienta que facilita el cumplimiento tributario de los contribuyentes para que puedan emitir comprobantes fiscales desde esta herramienta. Un dato interesante de esta herramienta es que es una herramienta práctica, sencilla, muy manejable, muy parecida a lo que es la oficina virtual, y pues el propósito en sí es que el contribuyente tenga una facilidad para poder emitir comprobantes fiscales electrónicos y dar cumplimiento a la Ley 3223 de facturación electrónica en la República Dominicana. Bien, al iniciar las operaciones, el contribuyente debe tener en cuenta puntos claves: qué cantidad de contribuyentes o clientes va a tener en su momento, en su establecimiento, o a quiénes se va a dirigir directamente para la emisión de comprobantes fiscales. Un dato interesante en cuanto a comprobantes fiscales electrónicos y el facturador gratuito se hace referencia es que tenga de distintos tipos de comprobantes fiscales autorizados para la emisión. Es decir, el propósito es que el contribuyente tenga distintos tipos de comprobantes para que pueda atender a sus distintos clientes que se le acerquen. Eso es importante hacerlo a través de la oficina virtual, solicitar secuencias de comprobantes fiscales luego que el contribuyente ya esté autorizado como emisor electrónico en el facturador electrónico gratuito. Dentro de los principales beneficios que muestra esta herramienta es una herramienta libre de costo. Esa es una de las ventajas que tiene. Adicional a esto, tenemos a disposición un certificado digital para que el contribuyente pueda utilizar ese certificado digital por una vigencia de hasta un año a partir de la fecha de autorización o emisión. En esta herramienta el contribuyente puede confeccionar sus comprobantes fiscales electrónicos, enviárselo directamente a sus clientes, también enviárselo a la Dirección General de Impuestos Internos para fines de validación, consultar los comprobantes fiscales electrónicos emitidos, ya sea por rangos de fecha, por tipo de comprobante o por estado de validación que tengan esos comprobantes. Pero no solamente validar los comprobantes que ha emitido, también puede validar los comprobantes electrónicos que ha recibido a través, o obviamente se haya emitido por un proveedor o que sea autorizado como emisor electrónico también, y se puede consultar. Adicional a eso, esta misma herramienta del facturador gratuito le permite descargar en Excel ese detalle de sus operaciones para que el contribuyente pueda pues utilizarla y ajustar su contabilidad o tomarlo en cuenta para su contabilidad. Hay diferencias, claro está, un poco marcadas, precisamente que en el facturador gratuito es una herramienta libre de costo, es una herramienta muy sencilla, muy práctica, pero a base de todo esto les digo algo más. En otra herramienta el contribuyente podría tener, digamos, otra forma, métodos de pago, pero en esta herramienta, la cual recomendamos que sea utilizado por los contribuyentes, es una herramienta que se autoriza inmediatamente, el contribuyente completa la solicitud vía la oficina virtual. Adicional a eso, es una herramienta que tiene un control en cuanto a la secuencia de los comprobantes fiscales que el contribuyente tiene autorizado y le permite tener un mayor seguimiento. Es tanto así que si en esta herramienta un contribuyente tiene autorizado, por decir un ejemplo, 50 comprobantes válidos para crédito fiscal, pues esta herramienta permite tener un control en la misma medida que el contribuyente vaya emitiendo. Por ejemplo, si tiene 50, ha emitido comprobante número 1, esta herramienta permite tener ese control. 1 de 50, 2 de 50, 3 de 50, lleva ese control para que el contribuyente tenga conocimiento de cuántos comprobantes ha emitido y cuántos le quedan disponibles. Y de esta manera poder solicitar más secuencias vía la oficina virtual. Bien, el contribuyente puede hacer este proceso vía la oficina virtual. Es importante asegurarse que tanto el contribuyente que va a ser autorizado como emisor electrónico en facturador gratuito, también sus representantes, pues tengan acceso a la oficina virtual para que
en el menú de solicitudes de la oficina virtual pueda completar el formulario con los renglones de datos básicos del RNC, de esa empresa o contribuyente que se está autorizándose en esa herramienta y también de su representante. Cuando ocurra esto, el contribuyente simple y llanamente, al completar las informaciones de esos formularios, pues va a tener la autorización para el uso de esa herramienta. Eso es un requisito indispensable y adicional recomendamos que el contribuyente, tan pronto sea autorizado como emisor electrónico en el facturador gratuito, pues pueda optar por el certificado digital de persona física para procesos tributarios que se habilita vía la misma herramienta del facturador electrónico gratuito. Bien, la herramienta del facturador electrónico gratuito tiene las funcionalidades de que permite confeccionar y crear los comprobantes fiscales electrónicos, enviárselo tanto a impuestos internos como también enviarse al comprador, adquiriente. También tiene la posibilidad de validar los comprobantes fiscales electrónicos que se han emitido, también consultar los comprobantes fiscales electrónicos emitidos y recibidos. Adicional a eso, tiene una herramienta importante que es crear una representación impresa, que es una imagen gráfica del comprobante en un formato PDF en tamaño 8,5 por 11, el cual puede ser descargado y enviarse vía correo electrónico o vía WhatsApp o vía mensajería a ese cliente. Sí, actualmente el Departamento de Educación Tributaria ofrece a los contribuyentes capacitaciones que se hacen periódicamente, semanalmente. Simplemente el contribuyente debería acceder a las redes sociales de educación tributaria, en este caso particular de impuestos internos, para poder separar un cupo y así pues participar de las socializaciones que se realizan con periodicidad diaria durante toda la semana. Sí, el facturador gratuito y facturación electrónica se permite que el contribuyente no tenga que remitir el formato de ventas de bienes y servicios, que es el llamado formato 607, donde se debe detallar una relación de todos los comprobantes fiscales que se han emitido y que sustentan eventualmente lo que son las ventas de los contribuyentes. Pero no solamente eso, también el formato de anulación de comprobantes fiscales, que es el formato 608, pues el contribuyente de facturación electrónica se le exime de esta remisión. Y adicional a eso hay otro formato que es de declaración anual, que es el formato 623, el cual el contribuyente de facturación electrónica no tendrá que remitir, visto que ya el contribuyente se encuentra autorizado en esta modalidad de facturación. Sí, como requisito se tiene en cuenta que el contribuyente no sea categorizado como un contribuyente grande nacional. Por ejemplo, se puede mencionar que sea un contribuyente que facture a nivel nacional en todo el país. Ese tipo de contribuyente no es un contribuyente al cual va dirigido la herramienta del facturador electrónico gratuito. Esta herramienta va orientada específicamente a contribuyentes que manejan muy poco o un volumen muy bajo de facturación, entre 150 facturas por mes aproximadamente. El contribuyente como tal, si cumple con los requisitos, es decir, que tiene su RNC actualizado, tiene acceso a la oficina virtual, pues eventualmente también este sería el primer método de emisión para la parte de facturación electrónica, pues aplica y entonces puede someter su solicitud. Cuando el contribuyente completa el formulario de solicitud para el uso de la herramienta del facturador electrónico gratuito, en la misma herramienta se le envía un enlace al cual el contribuyente debe acceder con su celular para poder hacer un escaneo de los datos básicos de esa persona física que va a ser usuario del certificado digital.
Con ese punto, ese escáner, se debe validar el documento de identidad y también los rasgos físicos de la persona, de esa persona que está haciendo el proceso de la solicitud. Y en el mismo portal del facturador gratuito, luego que ya el contribuyente pues, se encuentra autorizado, se le da un enlace para que ese certificado digital pueda ser descargado. Luego, obviamente, de haber validado los datos básicos de esa persona, datos, rasgos y físicos de esa persona y también el documento de identidad. Todo este proceso se hace vía la herramienta del facturador electrónico gratuito y el portal que se habilita para estos propósitos. El contribuyente primero debe acceder a la oficina virtual con su usuario y clave. Luego que acceda a la oficina virtual, se va a la parte de trámites, solicitudes, y ahí va a buscar directamente la solicitud para uso del facturador electrónico gratuito. Cuando vea el formulario, al dar un clic en esta opción, va a desplegar un formulario y en ese formulario va a completar los datos básicos tanto del RNC como también del representante. Importante, el representante es la persona física que va a ser usuario del certificado digital. Eso es muy importante que se tenga en cuenta. Cuando se completa el formulario, entonces inmediatamente se le muestra un mensaje de que el contribuyente ha sido autorizado y le llega un mensaje al representante en el buzón de la oficina virtual de ese representante, correspondiente directamente a lo que son las credenciales. Las credenciales es el acceso que el contribuyente crea para el uso de esta herramienta. Y las credenciales son básicas, simplemente es tener a mano el RNC del contribuyente, el número de cédula del representante y una contraseña que el mismo contribuyente representante va a colocar para poder acceder a esta herramienta. Luego que tiene ya estas opciones, el contribuyente pues eventualmente puede hacer uso de la herramienta del facturador electrónico gratuito y adicional continuar con el proceso de solicitar el certificado digital, las validaciones correspondientes del documento de identidad, también de los rasgos físicos de la persona. Cuando esta parte sea culminada, también se le invita al contribuyente a que acceda a la oficina virtual nuevamente, en este caso del contribuyente autorizado como emisor electrónico, para que vaya al menú de solicitudes de comprobantes o a la opción de solicitudes de comprobantes. Y ahí podrá obtener secuencias de comprobantes fiscales electrónicos y inmediatamente comenzar a facturar en esta herramienta. Les invito a todos los contribuyentes en sentido general que accedan a su oficina virtual y pues soliciten esta herramienta. Esta herramienta es una herramienta totalmente gratuita, dispuesta por Impuestos Internos para facilitar el cumplimiento en la facturación electrónica de los contribuyentes. Es importante decir que los contribuyentes que no estén acogidos a la facturación electrónica a partir de la fecha límite, pues pueden ser pasibles de multas por el área de incumplimientos o deberes formales. Vamos a evitar este hecho, vamos a evitar que esto ocurra. Por lo tanto, invitamos a los contribuyentes a que asuman esta herramienta como parte de su operatividad, de su día a día y que se familiaricen con esta herramienta. Es muy práctica, es sencilla, es de fácil acceso, el contribuyente se puede manejar directamente en esta herramienta, puede crear todos los tipos de comprobantes fiscales que están establecidos, puede hacer uso de esta herramienta para su facturación en el día a día. Por lo tanto, recomendación, tan pronto usted tenga acceso a su oficina virtual, pueda acceder, completa su formulario y entonces comience a usar esta herramienta, que es una herramienta que viene a facilitar el cumplimiento tributario. Adicional a esto, facturación electrónica facilita lo que es el cumplimiento tributario en las declaraciones juradas de los contribuyentes. Es una herramienta que a través de ella pues se pueden obtener las informaciones para hacer las declaraciones juradas de los contribuyentes, tanto de impuestos sobre la renta como de ITEVIS. Es una herramienta que le permite a los contribuyentes, en sentido general, cumplir con esas obligaciones tributarias de declaraciones mensuales o anuales, dependiendo del tipo de declaración que se pueda hacer. El contribuyente con estas informaciones podrá hacer uso de ellas y a la vez preparar sus declaraciones juradas en el tiempo que establece la ley. Es decir, que con esta modalidad de facturación los contribuyentes pues, pueden hacer sus declaraciones juradas de ITEVIS
o de impuestos sobre la renta, según sea el caso. Le permite tener un mejor control de sus operaciones a nivel local, es decir, que le permite tener un mejor detalle de las ventas que se han tenido y las compras que se han tenido. Importante decir, para hacer las declaraciones juradas siempre es importante conocer tanto las ventas como las compras. Y en facturación electrónica el contribuyente tiene esto a un clic. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución, una forma mejor y más fácil de manejar nuestras responsabilidades fiscales. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. Hemos llegado a la parte final de su programa DGII 360, agradeciéndoles a todos por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Les recordamos que pueden volver a disfrutar el contenido del día de hoy, así como el de todas las ediciones anteriores en el canal de YouTube de la DGII. Gracias a todos por su apoyo y será hasta una próxima entrega de más contenido de valor en orientación tributaria. Hasta la próxima.